Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por venir aquí a nuestra casa, a Fundación Arsayan. Gracias a toda la gente de la red Harwitton que nos sigue en todo el mundo, lo cual es una alegría. Y ustedes pidieron que esta charla salga en la red, porque bueno, iba a ser una charla muy íntima aquí con Fernando. Y bueno, desde la red pidieron que salga para todo el mundo, así que bueno, lo prometido es deuda. Esta charla ni bien termina, va a ser subida a la red Harwitton, la van a poder ver en www.fundación Arsayan o en el campus Arsayan, es libre y gratuita, la pueden ver sin problema, no tiene ningún costo, como lo que hacen los chicos aquí de Gnosis Venado Tuerto. Los quiero invitar para la meditación de luna llena que se va a realizar este domingo a las 19 horas aquí, que la va a guiar Mirta, que por allá anda, Mirta, recién llegadita de Buenos Aires. Bueno, todas las charlas aquí son libres, gratuitas, solamente hay unas alcancías ahí para colaborar con alguna escuela o algún comedor escolar, que es lo que venimos haciendo a lo largo del año. Y bueno, me toca presentarlo a Fernando Madós, que es el responsable de Asociación Gnóstica Venado Tuerto. Y como la gnosis es esta búsqueda del conocimiento trascendental y está muy ligado con lo que venimos haciendo nosotros, nos pareció una buena idea fusionarnos y unirnos para hacer este evento juntos. Así que Fernando, bienvenido. La gente de la red te está escuchando y bueno, y toda la gente de aquí de Venado Tuerto, gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la presentación, Pablo. Queremos, antes que nada, agradecer a la Fundación Arsayan que están brindándonos esta oportunidad de dirigirnos a la comunidad de Venado Tuerto en esta noche y también a toda su comunidad virtual, a esa red mundial que tienen creada y que realmente nos asombramos. Hoy, mientras estábamos en el programa de radio, que también nos han invitado tan amablemente, podíamos ver cómo gente de todo el mundo está atenta, escuchando, interesada en lo que se difunde desde aquí, desde este lugar. Así que, sinceramente, agradecerles a Claudia, a Gabriela, a Pablo, a Alejandro, a toda la gente que está aquí haciendo esto posible. Muchísimas gracias. Y agradecer también a nuestros compañeros de nuestra asociación, que es AGIACAC, que siempre están sumándose al esfuerzo de difundir este conocimiento gnóstico. En esta noche, una nueva oportunidad que tenemos para compartir con ustedes. Mi nombre es Fernando Madós, soy instructor de esta asociación, AGIACAC. Quizás para algunos puede ser la primera vez que están en una conferencia de AGIACAC. Así que vamos a hacer simplemente una pequeña introducción de lo que es esta institución y el conocimiento que difunde. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, como decíamos, AGIACAC es una asociación sin fines de lucro que busca difundir lo que es el conocimiento gnóstico. El conocimiento gnóstico es un conocimiento muy antiguo, un conocimiento que no es nuevo para nada, sino un conocimiento que podríamos decir ha estado presente en todas las grandes tradiciones, en todas las grandes culturas, en todas las grandes civilizaciones de la humanidad. Es un conocimiento muy particular, ya que es un conocimiento distinto al conocimiento que uno está acostumbrado a desarrollar. Nosotros, desde muy pequeños, somos formados principalmente a un nivel intelectual. Nuestra formación formal se caracteriza por tener un gran componente intelectual. Pero lo cierto es que los griegos enseñaban de que el ser humano tenía la capacidad de desarrollar un conocimiento distinto,
un conocimiento que está por encima del conocimiento intelectual. Ellos denominaban a ese conocimiento, o decían que ese conocimiento tenía una naturaleza intuitiva. El conocimiento intuitivo es un conocimiento que a nosotros nos permite comprender las cosas, comprender la profundidad de la realidad, de los fenómenos, de todo lo que existe, de aquello que está al alcance de nuestros sentidos y aquello que se oculta precisamente a todos esos sentidos. Los griegos decían de que nosotros tenemos una herramienta o una capacidad cognitiva que está por encima de lo que es la mente, y ellos la denominaban conciencia, que es distinta a la conciencia que nosotros conceptuamos en estos tiempos o al sentido que le damos a la palabra conciencia. Ellos decían de que la conciencia era una capacidad que existe dentro de cada uno de nosotros que nos permite ir a lo profundo de algo, capturar a través de ella podemos capturar el hondo significado de algo. Todas las religiones nos han dicho que siempre nosotros vemos una parte de la realidad. Los hindúes nos hablan de que el mundo es Maya, ¿sí? Y eso significa ilusión. Es decir, que nosotros vemos solamente como la última cáscara de la cebolla, o la cáscara de la cebolla, la última capa de la cebolla. Pero que el universo se compone de muchas capas, ¿sí? Y que a través de el desarrollo del potencial que existe dentro de cada persona, se puede ir teniendo acceso a esos diferentes niveles de esa realidad. La conciencia lo que hace es permitirnos ir hacia adentro de esa realidad, para irnos encontrando, como Platón decía, con la esencia de las cosas, o con lo que es el mundo de las ideas, el mundo de la realidad, que se proyecta a través de las sombras, que es este mundo de formas, este mundo exterior, digámoslo así. Entonces la gnosis, entonces a este conocimiento intuitivo los griegos lo llamaban gnosis. Es decir, que la gnosis es la capacidad innata que tiene todo ser humano de poder ir hacia lo profundo de las cosas, desarrollar el conocimiento profundo de las cosas, empezar a adentrarnos en esos distintos niveles que la realidad tiene, ir hacia esas ocultas dimensiones, ocultas a nuestros sentidos físicos, lógicamente. Habiendo hecho esta breve introducción acerca de lo que es la gnosis, vamos entonces a adentrarnos en el tema que nos convoca esta noche, que es el que tenemos allí, el karma y el dharma. ¿Hasta acá alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos dicho? ¿No? Bueno. Lo decíamos hoy en la entrevista que teníamos, que en la antigüedad, en aquel viejo Egipto de los faraones y en aquel Egipto más antiguo donde incluso, como ellos lo dicen, los dioses vivían los dioses vivían en la tierra con los hombres, existió un gran sabio llamado Hermes Trismegisto. ¿Alguien lo había escuchado nombrar alguna vez? ¿Sí? ¿Algunos sí? El Kybalión, exactamente. Perfecto. Una obra magistral de sabiduría hermética. Fíjense que la palabra hermetismo o hermético, ¿sí?, se refiere al conocimiento oculto, al conocimiento del esoterismo oculto de las cosas, y viene del nombre de este gran sabio, Hermes, ¿sí? Fíjense de dónde el valor que tiene o la trascendencia que ha tenido este
este gran sabio, que han sido siempre una referencia y un faro para las grandes mentes, las grandes almas y las grandes luminarias que tuvo el mundo de la antigüedad. A sus pies llegaron los sabios de todos los rincones del mundo a beber de sus enseñanzas, de sus conocimientos, de su sabiduría. Y ha sido tan importante que hasta nuestros días llegan sus conocimientos, que no pasan de moda, porque tienen que ver con esa trascendencia que tiene el mensaje de la conciencia, el mensaje del espíritu, el mensaje de la sabiduría. Él decía lo siguiente, vamos a leerlo. El sabio se sumerge en la ley y comprendiendo sus movimientos opera en ella en vez de ser su ciego esclavo. Semejantemente al buen nadador, va de aquí para allá según su propia voluntad, en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. ¿Se entiende esto? Quien conoce la ley, quien conoce cómo funciona o quien conoce las leyes que hacen funcionar este universo, puede utilizarlas en su favor. En lugar de ser arrastrado en forma ciega e inconsciente por los resultados de esa propia ley o de los efectos de esa propia ley. Y en esta noche vamos a hablar justamente de una ley muy importante que nos rige a un nivel físico y a un nivel metafísico y que se conoce como la ley del karma. Esta ley es tan importante que hasta los dioses son regidos por ella, así lo dicen los grandes maestros. Nada se escapa a esta gran ley, solo la liberación final. Imagínense de lo que estamos hablando, de algo muy grande. Esta ley no tenemos que entenderla como una ley, como las leyes que tenemos nosotros a un nivel de sociedad, sino como una ley natural, como una ley metafísica, como una ley que rige los procesos de la vida, los procesos del universo, los procesos de toda criatura viviente. ¿Pero qué es la vida? La Gnosis nos dice de que la vida es, bueno, lógicamente, una sucesión de eventos, de circunstancias, de situaciones, de hechos, que se nos van presentando a lo largo de nuestra vida, desde que uno nace hasta que uno deja de existir en este mundo. Eso es la vida, una sucesión de circunstancias, o la vida en términos no biológicos, ¿no es cierto?, sino en estos términos en la que los estamos exponiendo. Ahora, ¿quién define esas circunstancias tan particulares, tan diferentes y tan extrañas a veces que se nos presentan a cada uno de nosotros? ¿Existe algo que las define? ¿Qué me dicen ustedes? Seguramente el karma tiene parte de responsabilidad en ello, ¿no? Desde la antigüedad, el destino siempre ha sido un motivo de discusión filosófica, de análisis, de reflexión. ¿Será que el destino existe realmente? ¿Será que nosotros, desde el momento en que nacemos, ya tenemos de alguna manera un camino hecho, está de alguna manera escrito ese destino para nosotros? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Alguien tiene algo, digamos, analizado en ese sentido? ¿Qué les parece a ustedes? Bien, perfecto. Bueno, ¿alguien más por ahí que quiere decir algo? El karma va a actuar hasta que podamos elevarnos de ese estado vibratorio de estado más elevado, donde estamos atrapados en las circunstancias, en las situaciones que se van a presentar. Siempre nos están diciendo qué tenemos que aprender para superar esa etapa.
Bien. Bien, bien. Interesante, interesante. Acá hay alguien que apoya la moción. Bueno, ahí fíjense que tenemos dos leyes. La ley del libre albedrío, ¿sí? Que nos comentaba aquí su nombre. Liliana, ¿no es cierto? Nosotros tenemos por lo menos la sensación de que podemos hacer, ¿no es cierto? Podemos decidir. Ustedes decidieron, nadie los obligó a que vengan esta noche aquí, ¿no es cierto? Perfecto. Cada uno ha elegido venir aquí, ¿no es cierto? Y en nuestra vida uno va tomando decisiones, lógicamente. Algunos puede ser que lo hayan obligado, es cierto, eso también. Pero bueno, otros han venido por su propia cuenta. Esa ley del libre albedrío existe, nosotros somos libres de alguna manera. Esa es la primer ley. La Gnosis nos enseña que la primer ley que existe en el universo es esa. Haz lo que quieras. Esa es la única ley. Nos dice una antigua expresión egipcia. Haz lo que quieras. Esa es la única ley. Pero sigue. Pero de todos tus actos, has de dar cuenta. Haz lo que quieras. Esa es la única ley. Pero de todos tus actos has de dar cuenta. Sí. Sí. Yo quiero ir a la luna y no puedo, por ejemplo. ¿Sí? Cierto. Aunque vivimos en la luna a veces, pero físicamente por lo menos. Bueno, en esa frase que mencionábamos recién, están precisamente estas dos leyes. La ley del libre albedrío, pero también una ley que busca sostener un equilibrio en el universo, necesario, ¿sí? Para que no exista una anarquía en ese sentido, ¿sí? Pero tampoco una tiranía. Se necesita un equilibrio. Las bases sobre las que se sostiene el universo es la misericordia y la justicia, de alguna manera. O por lo menos las que rigen a la justicia divina, ¿sí? Ya explicaremos un poquito mejor eso. Bueno, nosotros de alguna manera creamos nuestras causas, tomamos decisiones, hacemos cosas, pero después existe una ley que es la que, como decíamos, esa ley del equilibrio, esa ley del karma, que busca equilibrar las cosas, ¿sí? Porque es necesario que exista ese equilibrio o que exista algo que nos ayude a equilibrarnos, ¿sí? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será que eso es importante? ¿El equilibrio a la vida de una persona? Básico, fundamental, ¿no es cierto? Sí, es así. Uno mismo, cuando se desequilibra, ¿sí? Como que necesita algo que lo lleve de vuelta a ese centro, ¿sí? Es necesario, o por lo menos lo vemos necesario. La ley del karma ha tenido distintos, o se la conoce con distintos nombres, con distintas denominaciones. Ahí tenemos algunas. La ley de retribución, ley de causa y efecto, o de causación ética, ley de compensación, ley de acción y consecuencia, principio de acción y reacción, la ley de la balanza también, y en la Biblia aparece como la ley del némesis también. Esta ley básicamente se sostiene sobre el siguiente enunciado: toda causa se convierte en efecto y todo efecto se transforma en causa. Por eso hablamos de que es una ley de acción y consecuencia, de causa y efecto, ¿sí? Lo que nosotros hacemos, ¿sí?, tendrá un efecto, ¿sí? Y todo efecto sucede porque existe una causa detrás de ello. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. ¿Cómo? Y que a su vez genera una retroalimentación en la medida de que la persona siga siendo o siga repitiendo ciertas cosas, que es
está muy relacionado con lo que decías vos, ¿no es cierto? Hasta que uno logra, quizás, romper ciertos círculos viciosos o trascender ciertas acciones mecánicas, digámoslo así. Se podría decir de otra mejor manera, pero más o menos eso. Bueno, aquí hemos traído simplemente algunos pasajes de algunas de las grandes religiones o tradiciones que nos hablan de esto. No le llaman la ley del karma, pero nos hablan de este principio universal. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo lo cosecharemos si no desmayamos. San Pablo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. En esa oración maravillosa del Padre Nuestro, oramos, ¿no es cierto? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, aunque se ha cambiado eso ahora. Pero esas deudas son justamente esas deudas kármicas que uno ha contraído. No son deudas, no hay que entenderlas como deudas, lógicamente, económicas o monetarias, ¿sí? Se refieren a esas deudas que hemos contraído por ir en contra de ese equilibrio de ciertas cosas, ¿sí? También, por ahí, la parábola de los talentos nos dice algo como a quien el que más da, más recibe. Y aquel que nada da, hasta lo poco que tiene le será quitado, dice, ¿sí? Bueno, en los textos, en ciertos textos hindúes, como los Puranas, aparece esta frase, por ejemplo, entre otras: todo hombre recoge las consecuencias de sus propias obras. Y el Bhagavad Gita habla ampliamente de lo que es el karma yoga, ¿sí? O el camino de la acción, porque la palabra karma significa acción. Es una palabra sánscrita. ¿Cómo? Exactamente. La acción, digamos, uno puede hacer cualquier acción, pero el camino, el karma yoga, enseña a servir sin esperar nada a cambio, ¿sí? Busca que la persona esté libre del deseo de la recompensa, ¿sí? Es maravilloso y el Bhagavad Gita es una lectura que recomendamos, maravillosa, miren, extraordinaria, como todas las grandes obras sagradas de las religiones. Son realmente, hay que tener cierta comprensión a veces de ciertas cosas y no interpretar todo literalmente, pero es realmente el Bhagavad Gita, nosotros recomendamos darle una leidita para encontrar maravillas, perlas preciosas en ese texto. En el Corán, bueno, aquí hemos traído también dos frases del Corán, dos pasajes del Corán. A los que creen y practican las buenas obras, Dios les pagará exactamente su salario. Lo acrecentará hasta con el tesoro de su gracia, pero hará sufrir un terrible castigo a los desdeñosos y a los orgullosos. Pero los que se arrepientan, los que hayan creído y practicado las buenas obras, Dios cambiará las malas acciones de estos en buenas, pues Dios es indulgente y misericordioso. El Dhammapada, que es uno de los libros sagrados o bases del budismo tibetano, nos dice, por ejemplo, el malhechor todo lo ve bien, hasta que su mala acción da fruto, pero cuando madura la fruta, entonces ve sus desafortunados efectos. ¿Sí? Incluso una buena persona puede experimentar dolor al obrar bien, pero en cuanto el fruto se produce, entonces experimenta los buenos resultados. No penséis con ligereza sobre el mal diciéndoos, no vendrá a mí. Igual que un cántaro se llena gota a gota,
Del mismo modo, el necio, acumulando poco a poco, se llena de maldad. No penséis con ligereza sobre el bien diciéndoos, no vendrá a mí. Perdón, ¿se nos repitió eso? No, es distinta. Igual que un can... Sí, es la misma. Disculpa. Tuve un déjà vu. Bueno. Perdón, muy bien, muy atentos. No penséis con ligereza sobre el bien, diciéndoos, no vendrá a mí, es decir, lo opuesto. Igual que un cántaro se llena gota a gota, del mismo modo el sabio, acumulando poco a poco, se llena de bondad, ¿sí? O de buenas obras, o de cosechar de esas buenas obras. Sí, distracción. Nuestras buenas y malas acciones nos siguen casi como una sombra, Buda. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. Nada escapa a la ley. ¿Sí? Del Kybalión o de la tabla de Esmeralda, donde figuran los 7 principios de la verdad de Hermes Trismegisto. Bueno, ¿qué es el karma y qué es el dharma? Si bien el karma es una ley, si bien el karma significa acción, pero también podemos hablar de karma en términos de lo que se conoce como karma de demérito, que es el fruto de las malas acciones, o las deudas, como el Cristo las llama. Es decir, cada acción inadecuada, incorrecta, generará una deuda para la persona, que en algún momento deberá saldar. Cada buena acción, o dharma, generará un pago o un salario, como dice el Corán, que será cobrado en tiempo y en forma, porque el budismo decía, no desfallezcas, hay que tener paciencia. Uno a veces hace algo bueno y quiere que la vida empiece a funcionar 10 puntos. ¿Puede funcionar en otra vida? Muchas cosas se dan en una vida existente y eso tiene una razón. Vamos a hablar de eso. ¿Se entiende lo que es el karma y el dharma? Es un concepto, bueno, relativamente sencillo, o por lo menos lo hacemos simple en este sentido, ¿sí? Pero es eso, es importante que entendamos simplemente eso. Bueno, la vida sin una ley que nos ayude a recuperar el equilibrio es una ley, es una vida injusta o es un universo injusto, ¿sí? Y la justicia es realmente un sinónimo de la ley del karma. Porque uno a veces, bueno, ahí tenemos 2 situaciones completamente diferentes, 2 realidades completamente diferentes en una existencia donde posiblemente la persona no entienda por qué le tocó esa vida. Personas que nacen en las mejores condiciones y personas que nacen en las condiciones más terribles. Podríamos haber puesto imágenes 1000 veces peores, ¿sí? Pero la idea es que uno entienda o que uno vea esa diferencia, ese contraste, ¿sí? ¿Por qué se suceden esas diferencias? ¿Sí? Sería injusto, o por lo menos uno personalmente, uno lo dice porque así lo consideraba, uno veía injusta la vida de una persona que nace quizás en la miseria más absoluta y otra persona que tiene todo lo que pueda necesitar y más. Dios es injusto si la persona tiene una sola existencia y le toca una cosa, o esa cosa terrible, ¿sí? Es la lógica, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen ustedes? Es la lógica, ¿sí? ¿Quién elegiría eso feo? ¿Cierto? Nadie quisiera ir ahí. Entonces, esta ley nos ayuda a entender de que justamente, como lo decía, ¿cómo es tu nombre?
Como decía Cecilia, hay cosas que uno siembra y cosecha, quizás en una próxima existencia. Y esas personas que han hecho demasiado daño, les toca en algún momento pasar por ciertas experiencias para poder entender ciertas cosas, ¿sí? Y aquellos que, a pesar de lo que la vida le ha presentado, ha ido siempre en el sentido del bien, luego goza de aquello. Es justo eso, ¿sí? Eso es justo. Pero el tema es que uno no siempre tiene conciencia de esto, ni recuerdo de esto. Y siempre nos parece injusto, o siempre nuestra vida siempre, o generalmente nos parece injusto. Y digo, nos parece porque uno habla y la misma sensación que uno tiene la encuentra en otras personas. Lógicamente, ver a una persona que pasa o sufre algo no tiene que ser para que uno diga es el karma de la persona, le toca pagarlo. No, es decir, volvernos insensibles en ese sentido, ¿no es cierto? Sino que todo lo contrario. Ya veremos que uno necesita ayudar a cada persona para poder mejorar la realidad de cada persona y poder mejorar nuestra propia realidad. Porque eso es una oportunidad. Como decíamos, bueno, esto es un poco lo que decíamos hace un instante, nos adelantábamos un poco. Pero la ley del karma o la justicia divina no busca ser una ley de venganza. Si yo hago mal, viene el latigazo por atrás, ¿sí? O viene el castigo por atrás. No. Uno ve una persona que puede hacernos daño a nosotros mismos y sigue viviendo una vida aparentemente bárbara, ¿no es cierto? Maravillosa, ¿sí? Y uno dice, ¿dónde está la justicia de Dios ahí? ¿Sí? Un padre que quiere enseñarle a su hijo no lo castiga de entrada. ¿Qué me dicen ustedes? Si el niño recién está aprendiendo, y se equivoca, ¿el padre lo castiga así de entrada nomás por algo que hizo mal? No. Primero, ¿qué hace? Le grita, pensé que iba a decir. No. Primero le explica. Muy bien, exactamente. La persona le explica, el padre le explica al niño, trata de enseñarle. Y tiene paciencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo quiere. Porque siente amor por ese niño, ¿no es cierto? Lógicamente. Entonces, si eso hace un padre, es decir, si el padre no lo castiga de entrada nomás al niño para que entienda cómo son las cosas, es decir, si no, primero con paciencia le explica hasta que se cansa el padre en algún momento, bueno, y ahí viene, ¿no es cierto?, el castigo. Pero al principio le trata de enseñar, tiene paciencia con el niño, ¿sí? Si eso hace un padre con sus condicionamientos y con sus defectos lógicos que todos los tenemos, ¿sí? ¿Qué no hará ese padre? ¿Sí? Dios no busca castigarnos por el primer error que una persona comete. Él trata de enseñarnos primero. Ahora, si ve que esa persona no aprende, ¿no es cierto?, ahí usa otra cosa. Como el padre que quiere corregir a su hijo. Si por las buenas no entiende, bueno, a ver qué hacemos. Ajusta un poco la tuerca, ¿sí? Y después, si no hay caso, un poquito más. Y si no, y así. Hasta que la persona se da cuenta que tiene que cambiar o hacer otra cosa. Bueno, lo mismo sucede con esta ley en un nivel de una lógica muy superior a la que nosotros manejamos. Porque esta ley también lo que busca es que la persona no actúe correctamente por miedo. Si nosotros nos castigaran en el mismo momento que nosotros estamos haciendo el mal,
uno el mal no lo haría, pero no lo haría por miedo. ¿Sí? No lo haría porque comprendió eso, ¿no es cierto? Lo haría por miedo. Y el objetivo de que nosotros tengamos esta experiencia humana no es esa. No es ser buenos porque hay que ser buenos. Es ser buenos porque hemos entendido, hemos comprendido por qué tenemos que serlo. Y lo que es el dolor en mi vida y lo que es llevarle y transmitirle ese dolor a otro ser. Ahí hemos puesto, fíjense, una imagen que en todas nuestras mentes debe estar grabada, que es, ¿qué imagen o qué escena? La de Adán y Eva, ¿sí? En el Edén, tentados por esa serpiente, ¿sí? Que le ofrece a Eva el fruto del árbol. ¿Cómo se llamaba el árbol? Del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Y le dice, Dios no quiere que coman de este fruto, porque si comen, serán como ellos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, eso que Dios no quiere, no tenemos que entenderlo literalmente. Eso es una enseñanza profunda para nuestra conciencia, revestida en el ropaje de los símbolos. El ser humano, cuando cae a través de esa simbólica manzana, empieza a recorrer el camino del bien y el camino del mal. Pero para hacer conciencia o para tener conocimiento. ¿Qué es conciencia? Conciencia. Es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay que tener conciencia de aquello, o conocimiento. Conocimiento. También es una palabra interesante para analizarlo. Entonces, el objetivo de esta ley es que una persona se haga sabio, porque Dios es sabio, o Dios tiene sabiduría. Dios recomienda hacer el bien, pero como uno todavía no comprende bien eso, hace el bien de vez en cuando y hace el mal también. ¿Sí? Hasta que, como decía, ¿cómo es tu nombre? Hasta que decía, como decía Lucas, hasta que la persona va comprendiendo, haciendo conciencia de las cosas. Y se va liberando de aquello. Vamos a ver, para entender esta ley, cuáles son las formas que una persona tiene a través de las cuales genera karma. ¿Sí? Bueno, a través de todo lo que son las acciones negativas, ¿sí? Acciones que atentan contra los demás, contra la vida, contra el prójimo, contra su propio cuerpo, contra el planeta, contra el mundo. ¿Sí? Todo aquello, ahí hemos puesto simplemente algunos, ¿no? Pero es todo aquello que vaya en contra de las leyes de la naturaleza, las leyes de la vida, las leyes divinas. Los 10 mandamientos, ¿sí? Son simplemente son leyes que cuando una persona va en contra de esas leyes, se acciona en contra de eso, ¿sí? Aunque a nosotros nos parezca de que son cosas ya pasadas de moda, ¿sí? O que ya, ¿quién no va a mentir? Seamos realistas, dice uno, ¿sí? ¿Quién no va a hacer tal cosa? ¿Sí? Porque ya nuestra sociedad ha perdido la comprensión de estas leyes que tratan de orientar a un ser humano en su vida personal, pero también en su vida como sociedad, como humanidad. Pero otra forma de generar karma es por el bien que uno, pudiéndolo hacer, no lo hace. ¿Qué me dicen ustedes?
Es raro eso, ¿no es cierto? ¿Se habían puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Sí? Mientras busco el agua, los dejo pensar. ¿Por qué será eso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Se puede tomar con micrófono o cómo es esto? Bueno, realmente se me ríen acá. ¿Cómo es esto realmente? A ver. Eso también va generando diferentes tipos de casos. Bueno, ya. La energía que maneja, porque eso sería como ahí está sacando una parte egoísta, una energía negativa que está sacando y está generando karma porque estás haciendo algo que está al alcance, estás eligiendo no hacerlo, eligiendo algo hecho. Bueno. No sé si tenés intención de botar la música. Miren esto. Si alguien necesita comer, ¿sí? ¿Dios le puede dar de comer? Si alguien tiene hambre y no puede, está imposibilitado, supónganse un bebé, un niño que está siendo amamantado. ¿Dios le puede dar de mamar? Exactamente. Es la madre la que lo va a amamantar. ¿Sí? Es decir, alguien tiene que hacer eso. Dios no puede hacer eso físicamente. Es decir, estamos hablando, claro, de las cosas de este mundo, ¿no es cierto? Es decir, Dios no puede hacer eso. Necesita del hombre. Necesita de la materia, del auxilio de la materia, para moverse en el mundo de la materia. ¿Sí? Habrá fenómenos que están por encima de eso, pero vamos a esto, que es lo cotidiano de la vida. Cuando una persona necesita que lo ayudemos a estudiar, ¿Dios puede hacer eso? Necesita de un compañero que lo ayude a estudiar, de alguien que lo acompañe, de alguien que le explique, mira, esto es así, ¿sí? Te tenés que aprender esto. ¿Sí? Si un mendigo necesita una limosna, ¿Dios se la puede dar? Necesita de alguien que lo haga. Si alguien necesita curarse, ¿Dios lo puede curar? Bueno, hay milagros, ¿no es cierto? Pero necesita, sin lugar a dudas, de a veces ciertos tratamientos, ciertas cosas que tienen que hacerse a un nivel físico. Es decir, esto lo decían los antiguos cabalistas hebreos. ¿Han escuchado hablar de la cábala hebrea? ¿Sí? Ellos decían de que Dios, estamos hablando del judaísmo, ¿sí? De que Dios necesita de los hombres para hacer el bien en la tierra. Y Dios quiere hacer el bien en la tierra, pero necesita del hombre. Entonces, si una persona se merece ese plato de comida, Dios va a poner una persona que se lo puede dar. Si esa persona que se lo puede dar no se lo da, esa persona se queda sin su plato de comida. Es decir, le genera un problema a la otra persona. ¿Se entiende esto? Esto no es para que uno lo acepte, así nomás, sino para que uno lo reflexione. Porque habrá casos y casos, nosotros no vamos a generalizar esto. Estamos poniendo un ejemplo muy simple, ¿sí? Que puede tener miles de matices, ¿sí? Pero realmente para que el bien se haga en este plano, Dios necesita de que el hombre haga el bien. Para que alguien reciba algo, tiene que haber alguien que se lo dé, ¿sí? Por eso, Dios necesita, o Dios arma esas situaciones para que uno pueda ayudar, para que Él tenga lo que se merece por ley, y para que uno también, a través de esa acción, a su vez se ayude a sí mismo.
¿Se entiende esto? ¿Sí? Perfecto. Esto, como decimos, es para que uno lo reflexione. No es para que uno salga ahí a pensar que tiene que hacer el trabajo de todo el mundo. No. Estamos hablando de las situaciones que a cada uno se nos presentan para uno ayudar, darle la mano a alguien, servir, que es, bueno, ahí el karma yoga que decíamos, ¿sí? Y es un buen negocio, les digo, lógicamente eso, ¿no? Porque si lo que uno da, más recibe. Bueno, esto lo vamos a pasar. Ahí aparecen los tipos de karma, ¿sí? Que decía por allá, soy muy malo para los nombres, Lucas. Los tipos de karma. Hay karmas que se aplican a la persona individualmente, ¿sí? Hay karmas que afectan ya al núcleo familiar. Hay karmas a un nivel local, por ejemplo, una ciudad, ¿sí? Un barrio, ¿sí? Hay karmas a un nivel ya nacional. Hay un karma mundial, ¿sí? Y hay karmas, ya lo que se llama karma duro, karma saya, y el karma superior o ley de la catancia, que es ese karma que se le aplica a los dioses, así lo dicen las sagradas escrituras hindúes. Sí. Digamos que sí. Hay algunas situaciones, hay cosas que la vive la persona solamente. Si bien su actitud podrá afectar a los demás, pero hay cosas que son como muy personales, que son específicamente la persona. Podemos dar un ejemplo, quizás, si a una persona le roban, ¿sí? Bueno, le están sacando algo de esa persona. Está bien, si tiene su familia, ¿sí? Le afecta de alguna manera, pero el susto, la situación, ¿Se escucha sin micrófono? ¿Sí? ¿También? ¿Cansados? Gracias. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, así como vimos cómo generamos karma, vamos a ver cómo podemos cancelar esas deudas kármicas que tenemos. Una forma es, a través de lo que decíamos hace un momento, hacer buenas obras, hacer buenas acciones. No cansarnos, decía San Pablo, no desfallezcáis, haced buenas obras, no nos cansemos de eso. Y no esperemos, miren, cuando uno ayuda a alguien, a veces espera que esa persona nos devuelva una atención, hasta un gracias, y uno lo espera eso. Pero uno tiene que tratar de aprender, porque no es fácil esto, pero uno tiene que tratar de aprender a no esperar nada del otro, ¿sí? Sino uno hacer eso, o sea, hacerlo por hacerlo. Dice el Bhagavad Gita, hace el bien por el bien mismo, sí. Ajá. Sí, esto miren, es para que, como dijimos,
en la vida de cada uno a veces ni siquiera hace falta que uno vaya a buscar qué hacer. Uno en su propia familia tiene situaciones para ayudar. En su propia comunidad tiene situaciones para ayudar. Nos golpean la puerta más de una vez, quizás a la semana o al mes, para pedirnos a lo mejor una ayuda o algo. Entonces, por lo menos empecemos haciendo eso hasta que la persona, porque es como decís vos, de nada sirve que uno de golpe sea San Francisco, ¿no es cierto? Está bien. Entiendo. Claro, uno es como que esto en realidad esto es como que lo tenemos que aprender, ¿no es cierto? Porque todos tenemos eso, todos vivimos apegados y esperamos, ¿no? Uno le da una mano a alguien y espera que el otro le diga, por lo menos que le diga gracias, ¿no es cierto? Decíamos recién. Y si no nos dice gracias, maleducado ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que comprender qué es eso. Esto es una ley que de golpe uno a lo mejor está escuchando estas cosas, y quizás nunca antes uno se puso a pensar en esto. Nos cuesta la ley del tránsito. Nos cuesta el semáforo, ¿no es cierto? No nos va a costar esto, es cierto. Pero es importante conocer cómo funciona, a eso íbamos, a conocer cómo funciona. Y a no caer, claro, en una actitud mecánica de esto, porque no tiene realmente un sentido y el verdadero Dharma es cuando es desinteresado. Pero aún así, si uno hiciese el bien, ya eso, Dios no se queda con nada en ese sentido también. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Porque es una acción, en sí es una acción que le soluciona algo a alguien y eso vuelve, ¿sí? Ahora, si uno va a hacer eso por un interés, claro, ahí ya estábamos cayendo en un interés que a la larga va a ser un problema, ¿sí? Por eso, pero no tenemos que esperar a dejar de ser, a dejar de perder el interés para recién hacerlo, porque uno así quizás no lo hace nunca. Entonces, hagámoslo y golpeémonos con la cabeza muchas veces de que esperamos y no. Y aprendamos de eso porque también hay algo para aprender en todo eso, ¿sí? Es decir, ahí es donde la persona hace conciencia, es decir, de que el bien hay que hacerlo por el bien cuando hicimos el bien y nos devolvieron el mal, ¿sí? Recién ahí nos tienen que pasar esas cosas para que uno le haga algo adentro, ¿sí? Tenemos que empezar. Exactamente. Hay cosas en la vida que son así. Sí. Sí. Lo mismo que el pago, hacer luego. La acción buena que cometas hoy, quizás tú das algo, haces una acción y no recibes el gracia. Pero ese pago va a venir luego. Viene. El karma no se paga inmediatamente, sino que va a venir el día de mañana, vas a necesitar algo, o vas a estar en una situación y va a llegar esa ayuda. Es que eso llega. Como eso, no que esa persona inmediata te va a dar algo, sino que cuando vos lo necesites, por ahí, haber actuado bien, a mí me va a ayudar que cuando lo necesites, las cosas se acomoden para que todo vaya bien. Entonces, con eso se paga luego. Es así y de alguna manera creo que todos, de alguna manera sabemos eso. Ha venido esa mano el día menos esperado y nos sacó, ¿sí? Nos solucionó algo, nos resolvió una situación, ¿sí? Entonces eso está. Nos toca ir comprendiendo un poco más eso y para ir mejorando nuestra vida, no solamente en lo bueno que nos llegue, sino en la conciencia que tengamos de esas cosas, ¿sí? Sí. Vos siempre te referías al karma positivo, por llamarlo así, pero vos dijiste que también Dios actúa positivamente mediante
realidad fue la correcta que tenías que hacer, ¿cómo queda? Bueno, para responder eso, lo respondemos con el sentido que tiene la misma ley. Toda acción buena genera un pago bueno, toda acción mala genera un pago malo. Y es necesario de que haya personas para hacer ciertas cosas malas, ¿sí? Ahora, uno tiene que ser el que no cae en eso. Porque como es una ley que funciona a un nivel de cierta mecanicidad en ciertos planos, si uno está dormido, ¿sí?, mete la pata. Es decir, sirve a esa ley y uno sigue, como dijimos, en ese círculo vicioso, ¿sí? Pero es así, es muy cierto y es una buena reflexión. Es decir, así como Dios necesita hacer el bien, Dios no es que necesita hacer el mal, Dios necesita dar una lección a alguien. Veámoslo de esa forma. Porque vamos a ver que en el fondo todo se trata de esto, de enseñar. El karma lo pagamos, ¿respondimos? ¿Sí? Bien. Otra forma que es, desgraciadamente, la más dura, pagar con sufrimiento. Porque el karma nos genera eso, sufrimiento. Pero cuando sufrimos, cancelamos, hay algo de karma que estamos teniendo. Otra forma es negociando ese karma. Esto nos puede parecer muy extraño, veo las caras, pero dijimos que los cimientos de la justicia son la misericordia, de la divinidad son la misericordia y la justicia. Hay justicia, se cobra, pero también hay misericordia. Si una persona, por ejemplo, la gnosis, digamos, hay prácticas que se pueden hacer donde uno negocia con la ley, ¿sí? Donde uno dice, a ver, tengo esta situación, yo ofrezco esto lo pueden hacer ustedes. La situación que uno tenga, dice, ofrezco esto para que se me solucione esto. Lógicamente hay que pagar el precio de eso. Uno no lo sabe, ofrezca mucho y hágalo hasta que eso se solucione, ¿sí? Salvo que sea un karma duro, que la persona tiene que pasarlo porque tiene que pasarlo, pero el resto se soluciona. Por ejemplo, si uno está enfermo, ayuda a que otros se curen. Si uno está sin trabajo, ayuda a que otros consigan trabajo. Si uno está desanimado, anime a otros. Porque de lo que uno da, uno recibe. Y quien más da, más recibe. Es una ley. ¿Queremos curarnos? Llevemos al médico a alguien, ayudémosle a comprar la medicina, orientémoslo. ¿Sí? Si uno no tiene comprensión de algo, ayuda a que otros la tengan. Si uno no tiene luz, lleve luz a otro. Es una ley que funciona bajo este principio: acción, consecuencia. Pero ahora vamos a ver cuál es la forma más elevada de pagar el karma. Y para eso necesitamos entender cuál es el objetivo del karma. Dijimos recién que el karma tiene que ver con algo que se nos quiere enseñar. Por lo tanto, el karma es, podríamos decir, no una ley de justicia o de venganza, sino una medicina para el alma de cada persona. El karma, en el fondo, es un intento de la divinidad de hacernos ver ciertas cosas, de hacernos comprender ciertas cosas, de hacernos hacer conciencia de ciertas cosas, a veces por más dura que sea la situación. No pedimos que lo entendamos así nomás, pero eso es lo que la gnosis nos enseña y de a poco uno va viendo de que eso es una realidad. El karma es una medicina para el alma. Nosotros dijimos que
que el karma es una ley que se fundamenta sobre el principio de que toda causa genera un efecto. Nosotros padecemos el efecto o disfrutamos del efecto. Si nosotros queremos que el efecto desaparezca, deje de presentarse en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Exactamente. Eliminar la causa que está generando ese efecto. Eliminada la causa, el efecto ya no tiene sentido. Si nosotros logramos, es decir, si esto es una medicina para el alma, y si a mí me están aplicando esa medicina para que yo me cure de cierta cosa, y yo me curo de eso, ¿tiene sentido que me estén dando la medicina? No, no es cierto. La medicina siempre es amarga, ¿no es cierto? Pero el día que uno se cura, no la tiene que tomar más. Entonces, si nosotros comprendemos esto, o por lo menos lo entendemos, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es esa causa? ¿Cómo hago para eliminar esa causa o las causas que están generando esos efectos? Las causas tienen su raíz en el deseo, en algo que hay dentro nuestro que nos lleva a hacer lo que hacemos. Es decir, las causas son acciones que hacemos, ¿sí? Ahora, uno actúa ¿de acuerdo a qué? A sus pensamientos, a lo que sentimos, a nuestros instintos, a nuestros deseos, ¿sí? La genética nos predispone, exactamente, sí, al entorno también, ¿sí? Ahora, si nosotros no tenemos ciertas cuestiones adentro, podríamos vivir en ciertos lugares con circunstancias que no son las mejores, y eso de alguna manera nos haría actuar de una forma distinta, como aquel monje que lo llevaron preso en una celda, y como él se sentía libre por dentro, ¿sí? No fue una historia por ahí, ¿no? Bien, todas cosas que de alguna manera están dentro y nos motivan por alguna razón a hacer ciertas cosas, ¿sí? A generar ciertas causas que generan ciertos efectos. Bueno, ahí hemos puesto el deseo, el budismo habla del deseo, pero el deseo es algo que tiene que ver con estas cosas que decíamos. Detrás del deseo existe algo que motiva ese deseo. Hay alguien que desea, ¿sí? Bueno, en la gnosis nosotros hablamos del ego, ¿sí? No nos vamos a explayar mucho en esto, pero nosotros, es decir, hay alguien dentro de nosotros que desea, ¿sí? Que desea hacer el mal, que desea ir en contra del otro, que desea causar daño, que desea lo que sea. Entonces, la causa, pero hay que ir en busca de ese personaje que desea aquello. Si no, haríamos solamente un cambio de forma, es decir, un cambio exterior. No hago eso porque la religión, como lo decíamos, ¿no es cierto?, no me lo permite, ¿sí? Pero eso no es conciencia, simplemente está reprimido, ¿sí? Condicionado, exactamente, ¿sí? Entonces tenemos que ir más allá y necesitamos conocer eso, ver quién es ese personaje o qué es eso que nos genera eso, ¿sí? Y para eso, ¿sí?,
Lo que nos lo impide es nuestra propia ignorancia, que es la ignorancia de la cual habla el Buda, o de la cual hablaba Sócrates, cuando decía, no hay mayor bien que el conocimiento, no hay mayor mal que la ignorancia. Exactamente. No se refiere a que somos ignorantes porque no sabemos quién fue San Martín o con qué provincias limita Santa Fe. No. Se refiere a la ignorancia de no conocer estas cosas. Esto que hay dentro de nosotros mismos, lo que somos íntimamente y lo que nos lleva a actuar y hacer de tal o de cual forma. Esa es la ignorancia que nos sumerge a nosotros en el error. Y el error nos cuesta dolor. ¿Se entiende esto? Entonces, realmente, si hay algo importante que uno necesita hacer, es conocerse a sí mismo. Conocerse a sí mismo en el nivel más profundo de lo que eso significa. Bueno, ahí está lo que habíamos dicho recién. ¿Se entiende esto? Como conclusión, para que no se nos duerma nadie, ya terminamos. Bueno, pero vamos a dar unos minutitos para preguntas. Pero todavía no terminamos. Como conclusión decimos, esto anoten los 3 tips para mejorar nuestra vida. Anótenlo, de verdad les digo. Dejar de generar karma. Ya dijimos cómo generábamos karma. Haciendo el mal o no haciendo el bien que podemos hacer. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Hacer buenas obras. ¿Sí? Y la forma más importante es eliminar las causas. ¿Sí? A través de conocernos a sí mismos, de autoconocernos a sí mismos en el nivel más profundo de lo que eso significa. Eliminando esa ignorancia que cargamos todos al no conocer quién somos, de qué estamos hechos, qué es eso que piensa y que siente dentro mío, por qué soy de una forma a veces, por qué soy de otra forma a veces, por qué tengo conflictos adentro, por qué una parte mía quiere una cosa y la otra quiere otra, completamente diferente y opuesta, y como no me decido, sufro por eso. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros complejos, nuestros traumas, nuestros odios, nuestros celos, nuestra ira, nuestra falta de voluntad, nuestra pereza, nuestra codicia, nuestro orgullo. Los 7 pecados capitales, por ejemplo. ¿Sí? Todo eso es lo que existe, no fuera. Afuera existe por el ser el reflejo de lo que llevamos dentro. Pero eso está dentro de nosotros mismos. Se expresa en nuestra mente, se expresa en nuestros sentimientos, en nuestros instintos, en nuestros deseos. Eso es lo que necesitamos conocer. No solamente eso, porque el ser humano, gracias a Dios, tiene algo demasiado grande adentro y completamente distinto al ego, que es el ser, la conciencia como expresión del ser, que también hay que conocerlo. Hay que conocer lo malo, pero hay que conocer lo bueno. ¿Por qué? Porque hay que hacer conciencia del bien y del mal. ¿Por qué estamos acá? ¿Cómo? Para recobrar ese equilibrio y ya con sabiduría, con sapiencia, con conocimiento. ¿A qué hemos venido a este mundo? A hacer conciencia del bien y del mal. No solo del que está afuera, sino del que nos incumbe a cada uno de nosotros, el que está dentro de uno.
De esa forma, un ser se libera, se hace un Dios, dicen las religiones. Se libera, se convierte en un iluminado. Buda era el despierto. Eso es Buda. El que despertó, el que vio, el que comprendió, el que conoció. El que se salió de la mentira en la cual vivía. No tanto por lo que le decían, sino por lo que no conocía dentro de sí mismo. Ese es el objetivo más trascendental que una persona puede trazarse en su meta. Y por eso la gnosis busca que una persona se conozca a sí mismo, no superficialmente, sino en el sentido más profundo de eso. Y es a eso a lo que también hemos venido a invitarlos esta noche. A poder tener la oportunidad de realmente convertir eso en una realidad en nuestra vida. Hacer algo que puede cambiar nuestra vida por completo. No es fácil. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Será fácil eso? No. Pero si estamos acá, es porque podemos, no por si podemos, ¿no es cierto? Es decir, potencialmente existe eso dentro de nosotros. Nos lo dijo el Cristo. Lo que yo he hecho, ustedes pueden hacerlo y más. No hace falta más o nadie con más autoridad para decir aquello. Es decir, que podemos. Tenemos ese potencial interno. ¿Cómo? Porque está... Exactamente. Porque está dentro nuestro. Ese potencial existe dentro nuestro. ¿Alguien estaba escuchando el programa de radio? ¿No? Bueno. Porque ahí contamos una historia del águila, ¿no es cierto? Bueno. Por ahí la contamos a lo mejor en algún otro momento. Bueno, aquellos que quieran darse esa oportunidad en sus vidas, los invitamos a que se sumen a esos cursos que este conocimiento entrega de una forma libre y que, como siempre decimos, no es para que uno se adquiera información, no, es para que uno pueda realmente vivirlo, experimentarlo, conocerlo. Que eso sea una realidad no por lo que otros nos dicen. Ese conocimiento es el conocimiento exterior, es lo que otros nos dicen. Todo lo que uno ha hablado aquí solo es información. Nosotros logramos desarrollar el conocimiento cuando experimentamos y vivenciamos con nuestra conciencia la realidad de las cosas. Eso es la gnosis. Esa es la clave para uno poder adentrarnos en ese mundo maravilloso del conocimiento de sí mismo o del autoconocimiento profundo. ¿Sí? Bueno, hay algunos temas que veremos entre algunos otros. ¿Se llega a ver la dirección, los días y eso o no? Es lunes y miércoles, se abre en 3 horarios distintos, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, 17 horas, o a las 9 de la noche. Es el mismo curso en los 3 días, cada clase dura 1 hora aproximadamente y son clases, como dijimos, se entrega una parte, una información que es necesaria, es decir, primero necesitamos esa información, pero después se nos entregan prácticas, herramientas para que uno, como decía Pablo, haga la tarea en la casa, ¿sí? Es decir, en nuestra propia vida. Ese es el verdadero sentido que tiene el curso, de que uno lo traduzca en hechos en su vida.
Es decir, les sirva. Esto es para que nos sirva. Si no nos sirve, digamos, no les estaríamos diciendo eso. ¿Sí? Bueno. Claudia allá al fondo. ¿Se fue Claudia? Ah, no, está allá. Va a estar inscribiendo a las personas que quieran registrarse. Para nosotros también tener una idea por ahí de las personas que van a ir. Pero pueden asistir con las personas que ustedes quieran. Como dijimos, son cursos libres, son cursos gratuitos. Nuestra institución se sostiene gracias a la colaboración de las personas que ya estamos dentro de la institución y gracias a la colaboración, lógicamente, de todas las personas que nos brindan estos espacios, estos lugares, a Gabriela, a Claudia, la otra Claudia que anda por ahí también, no sé si allá. Perdón, Claudia y Gabriela, al revés. Bueno, Pablo, Alejandro y a nuestro señor camarógrafo. ¿Cómo es? Gustavo. Bueno, gracias sinceramente por la atención, por este silencio, por la concentración, por un ambiente muy lindo que se ha generado, por lo menos de nuestra parte lo sentimos y lo agradecemos. Y agradecerles nuevamente a la Fundación Al-Sayán por brindarnos esta oportunidad. Es la primera vez que venimos, es un lugar hermoso, maravilloso. Realmente estamos encantados con esta oportunidad. Damos paso a las preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre lo que hemos hablado? ¿O sobre cualquier otra cosa? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Bien. Cursos son 23 conferencias, aproximadamente unos 3 meses, más o menos. 1 hora, como dijimos, cada día, lunes y miércoles. Bueno, muchas gracias. Y como se ve que algo bueno deben haber hecho, tienen un cafecito ahora también, así que el Dharma ya está actuando, ahí haciendo de las suyas. Allá al fondo pueden pasar y servirse un cafecito. Muchísimas gracias. De verdad, ¿no hay ninguna pregunta? ¿No? Bueno. Sí.